Rodney Collin. La teoría de la influencia celeste. Capítulo 20. El ciclo de regeneración. 1. Épocas favorables. El 23 de septiembre de 1846, Neptuno, el planeta más exterior, fue descubierto a cerca de 5.000 millones de kilómetros del Sol, en un lugar señalado anteriormente merced a deducciones matemáticas puras. Posteriormente se encontró que este planeta tenía un tamaño intermedio entre el de los planetas interiores y el de los gigantes Saturno y Júpiter. Parecía extremadamente rarificado, que generaba su propio calor interno y, sobre todo, que poseía una atmósfera de metano puro. Ahora bien, si recordamos la idea de que la atmósfera es aquella parte de los planetas mediante la cual transforman y retransmiten la luz solar, este hecho resulta muy interesante. Porque de todos los gases principales de los que se ha hallado trazas en las atmósferas planetarias, el metano es el más fino, el menos denso. En tanto que el dióxido de carbono de Marte y Venus tiene un peso molecular de 44, el oxígeno, O2, y nitrógeno, N2, de la Tierra, 32 y 28 respectivamente, y el amonio de Júpiter 17, la cifra para el metano es solo de 16. Por lo cual Neptuno posee el mecanismo transformador más delicado en el sistema solar. Y podemos creer que su influencia corresponda a aquel. En el diagrama del cuerpo humano, donde encontramos que las distintas glándulas endocrinas se hallan en una espiral que irradia desde el corazón, en orden que corresponde al de los planetas, notamos que la glándula situada más exteriormente era la pineal, instalada en el centro del cerebro. Hasta donde pudimos ver, esta glándula no funciona en el hombre ordinario o, al menos, solo rinde una pequeña parte de sus funciones posibles. Y, puesto que las glándulas están distribuidas en orden creciente a su intensidad de energía, esto parecía tener explicación en que el hombre no dispone ordinariamente de la suficiente intensidad de energía para lograr poner en funciones a esta glándula más exterior y de mayor alcance. Otros indicios sugirieron que su funcionamiento estaba realmente relacionado con la regeneración de todo el ser del hombre y con la aparición en este, de nuevos poderes y percepciones. Si existe alguna conexión o influencia desde el planeta Neptuno que gobierna la glándula pineal y su función potencial, nada podemos saber a este respecto en relación al hombre individual. Pero para el conjunto de la humanidad debiera existir algún efecto visible del acrecentamiento y la mengua de esta influencia. El ciclo de Neptuno es de unos 165 años. Y aunque Neptuno está tan alejado que su influencia resulta casi constante, de cualquier manera debe haber dentro de este ciclo una época durante la cual esta influencia se encuentra en su mayor fuerza, o quizás en su conjunción más favorable con otras fuerzas en el universo, como las provenientes del centro galáctico, y otra época en la cual se encuentre en su menor fuerza. ¿Cuál podría ser el efecto en la humanidad del momento más favorable de esta influencia? Se creería que es posible encontrar en general, un interés más profundo que el ordinario, en la idea de regeneración, una búsqueda más extensa sobre la humanidad, de un nuevo camino, una nueva vida, un escape hacia lo desconocido. Y, también se podría esperar que el mayor número de hombres o, mejor dicho, que algunos hombres llegarían a alcanzar la regeneración, lograrían ser transformados en nuevos seres. Sin embargo, sobre esto es difícil hablar porque con mucha frecuencia, aunque no siempre, por el hecho de su transfiguración, desaparecen del curso ordinario de la historia y dejan de ser visibles. Como quiera que sea, pueden quedar ciertas trazas de su existencia. Una vez que han logrado llegar a regenerarse o transformarse, su labor consistirá en organizar escuelas de regeneración, acerca de las cuales prácticamente nada se sabe de ordinario. Pero tales escuelas pueden, también, haberse enfrascado en alguna expresión externa de su labor, como en la construcción de templos, la redacción de escrituras, la conducción de la investigación científica, etc. Y es merced a estos coproductos, por así llamarlos, que podemos tener un indicio de las épocas en que existieron muchos o quizás algunos hombres conscientes. Probablemente algunas escuelas siempre existen en una u otra forma.
pero en épocas no favorables, pueden existir en forma muy oculta y concentrada, del modo como en invierno permanece escondida y concentrada la vida de una planta en la semilla. Por otra parte, en épocas favorables, aunque la escuela interior se halle todavía oculta y concentrada, sus escuelas preparatorias y su labor o efecto externos pueden alcanzar grandes proporciones y hasta afectar fundamentalmente el curso de la historia visible. En tales épocas algunos de los hombres que han logrado alcanzar en sí mismos el objetivo de la escuela, pueden aún aparecer como figura famosa en carácter de sacerdotes, santos, arquitectos, pintores, etc. Aparte de esto habrá gran número de escuelas de imitación que se levanten espontáneamente del interés general por la regeneración, pero que carecen de hombres conscientes conectados con aquellas y que, por tanto, tienen que contentarse con el estudio de la literatura antigua, la invención de métodos fingidos y, en general, con polémicas sobre la idea de regeneración. Pero, curiosamente, son estas las que frecuentemente nos proporcionan el mejor indicio de la existencia de períodos favorables. Entonces, podríase decir, la autoperfección es una idea en boga. ¿Cómo son las verdaderas escuelas? ¿Cómo están organizadas? ¿Cuáles son sus reglas y métodos? ¿Cómo se obtienen los alumnos apropiados o la materia prima del curso general de la vida? Lo ignoramos. Evidentemente, uno de sus principales requisitos es el secreto y lo anónimo, así como es necesario un lugar oscuro, oculto y encerrado del suelo para la germinación de la semilla. Porque, aunque podamos suponer la existencia de una escuela en funciones, como en los misterios de Eleusis, en ciertas épocas, o entre los grupos de constructores de catedrales, todos cuentos se relacionan con aquellas, no son completamente desconocidos como individuos. Como en el caso de la germinación de la semilla, esto es bien comprensible. La germinación o regeneración de los hombres solo se puede iniciar en un medio imperturbado y favorable, apartado de interferencias exteriores. En realidad, casi toda nuestra muy reducida información acerca de escuelas de regeneración y de su conocimiento original nos llega de discípulos renegados o merced a circunstancias excepcionales que algunos discípulos interpretaron como la liberación de sus votos. Por ejemplo, gran parte de nuestro conocimiento sobre los misterios órficos nos proviene de aquellos, como Clemente de Alejandría y Atenágoras, que fueron apóstatas de grados elementales de los misterios para convertirse al cristianismo y, luego, utilizaron su información parcial para delatarlos. Otro caso curioso concierne a la escuela conducida en Alejandría, en el siglo III, por el misterioso Amonius, vendedor de sacos. Aparentemente una de las reglas de la escuela era que nada debería escribirse y los principales discípulos de Amonius Herennius, Origen el cristiano y Plotinus, habían aceptado esta condición. Empero, Herennius rompió su voto, razón por la cual tanto Origen como Plotinus creyeron que les incumbía corregir una falsa impresión. En la actualidad nada queda de los escritos de Herennius, mas Plotinus ha quedado como nuestra principal fuente de indicaciones acerca de la enseñanza interior de las verdaderas escuelas neoplatónicas. En ocasiones parece que ciertas escuelas dejan escapar intencionalmente conocimientos por medio de algún intruso o merced a algún científico, profesional o escritor simpatizante. Por ejemplo, una de las mejores exposiciones de las teorías cosmológicas secretas de los Rosacruces del siglo XVII, se debe a un doctor inglés, Robert Flood. Flood es por naturaleza un grandilocuente porfiado, pero al haber interpretado retóricamente esta teoría cosmológica y al haber denostado violentamente a su oponente materialista, John Kepler, dejar caer una curiosa observación. Pero, ¿cree usted realmente que es imposible para un hombre, mediante la virtud divina, crear un nuevo universo llamado microcosmos? Si esta es vuestra opinión, estáis enteramente equivocados, pero mejor es que el zapatero no deje su horma. En eso confieso no saber nada. Me conformo con mi investigación de la naturaleza. Flood se refiere a la posibilidad de crear un nuevo hombre, de la regeneración, y admite que él no pertenece a la escuela de regeneración, sino que solo algo se le ha dado de su teoría cosmológica.
En alguna otra parte describe cómo le fueron mostrados ciertos experimentos por hombres que, sin duda, son 1000 veces preferibles a Flood y Kepler en los misterios filosóficos y en su profundo y verdadero conocimiento de la armonía cósmica. Tales revelaciones accidentales del conocimiento especial de escuelas de regeneración por medio de discípulos renegados o de expertos invitados desde el exterior, es en cierto sentido la fortuna de quienes llegan más tarde a la historia, como nosotros mismos. Si no fuera por esto, nada sabríamos acerca de las escuelas o de su conocimiento, excepto a través del lenguaje altamente cifrado de ciertas escrituras dejadas por ellas, o por medio del simbolismo de ciertas escrituras o construcciones especiales. Así que estas revelaciones solo pueden referirse a ciertos conocimientos teóricos del universo y de la fisiología del hombre. Nunca pueden conducir los métodos y prácticas de tales escuelas, aun cuando deseara revelarlas el escritor. Al tratar de relacionar el desarrollo y la contracción renovados de las escuelas de regeneración en el ciclo de Neptuno, nuestra primera dificultad está en saber por dónde empezar. Ciertas tendencias generales son claras, pero el año preciso del máximo desarrollo es difícil encontrar. Probablemente los ejemplos más claros en épocas históricas están ligados a la consolidación de las escuelas de las catedrales góticas, alrededor de 1125, y el momento más manifiesto de la escuela alquimista de los Rosacruces, alrededor de 1620, a partir de la cual la referida escuela devino secreta, desapareciendo toda referencia en la literatura. Si tomamos periodos de 165 años desde estos dos puntos de referencia, tenemos marcados los años 30 a.C., 135 después de Cristo, 300, 465, 630, 795, 960, 1125, 1290, 1455, 1620 y 1785. Incidentalmente, en estos años Neptuno se halla en el punto central de Libra, esto es, se halla en la dirección del centro galáctico, cualquiera que sea el significado que esta conjunción pueda tener. Aunque este no es lugar para examinar en detalle este desarrollo de movimientos esotéricos en relación con la historia, muchas de las fechas citadas recuerdan de inmediato el surgimiento de una influencia completamente nueva de esta naturaleza. El año 135 después de Cristo marca el renacimiento sorprendente del budismo, que en esa época se lanza súbitantes desde la región originaria y hace surgir al nordeste hasta la China y al oeste hasta el Afganistán. Alrededor de 300 después de Cristo el desarrollo de la vida anacoreta en el desierto egipcio proveyó una puerta inesperada de escape del mundo romano, arruinado y en quiebra, y el principio de un nuevo aspecto de cristiandad. Un ciclo más tarde San Benedicto crea en Monte Cassino un modelo para todo el sistema monástico de Occidente, en tanto que en 630 después de Cristo, Mahoma había dado cima a los preparativos conducentes a la extensión del Islam desde la India hasta el Atlántico. Todavía otro ciclo y Padmasambhava introducía en el Tíbet esa influencia que había de convertirse en el punto matriz del conocimiento esotérico hasta nuestros propios días. Acerca de los efectos de aquellas escuelas que en el principio del siglo XII diseñaron las catedrales góticas y remodelaron la sociedad y las costumbres medievales de arriba abajo, tenemos quizás más materiales que en todos los demás casos. Por doquier apreciamos su influencia en arquitectura, música, arte, ritual eclesiástico, en la extensión de la paz política, en la acertada organización de castas y gremios, hasta en la sabiduría popular de leyendas y proverbios. Sobre la estabilidad así creada, Europa continúa existiendo en memorias vivientes. Quizás ninguna otra corriente esotérica en la historia haya creado un efecto de tal manera tan profundo y duradero. Sin embargo, debemos recordar al mismo tiempo, que todos estos son en realidad, solo efectos muy remotos de la verdadera labor de esas escuelas. Los hombres que produjeron esos cambios en la vida exterior y en la historia y cuya existencia podemos verificar, probablemente no pertenecieron a estas escuelas. Ellos pudieron haber sido influidos o guiados por hombres de escuela, o simplemente pudieron haber imitado a otros que ya habían tenido esa influencia de segunda mano.
En cualquier caso podemos estar prácticamente seguros de que aquellos que formaron los círculos internos de tales escuelas, permanecen tan invisibles para nosotros como fueron, sin duda, aún en su propia época. Porque la verdadera y única labor de tales hombres es regenerar a otros hombres, esto es, ayudar a algunos hombres escogidos a crear almas conscientes. Esta es una labor muy especial e intensa que solo puede conducirse aislada, por decirlo así, de las ásperas influencias disgregadoras de la vida. Porque aunque los hombres que producen estas escuelas, deben ser suficientemente fuertes para volver a la vida mundana e influirla, puede haber etapas en su desarrollo en las que son muy vulnerables, más que los hombres comunes y durante las cuales toda la labor puede ser anulada por influencias que los últimos, protegidos por su caparazón de hábitos e indiferencia, no llegan siquiera a notar. El bienestar material de la sociedad moderna es producto de máquinas cuya existencia depende a su vez de la industria comparativamente pequeña pero de gran precisión requerida para fabricar herramientas con que hacer máquinas. Precisamente en la misma forma, todos los efectos verdaderamente civilizadores son producidos indirectamente por hombres conscientes. Mas, ellos dependen a su vez de la existencia de escuelas para crear hombres conscientes. Y estas son las que nunca podemos ver. Tal es la relación entre el mejoramiento visible, producido por las influencias civilizadoras en la historia, y la labor invisible de escuelas de regeneración. Hasta qué altura penetra esa labor invisible es cosa que no podemos saber. Pero podemos encontrar un indicio en los principios reconocidos de la enseñanza académica. Supongamos que 50 hombres buenos de la vida ordinaria, pueden ser dotados de justa comprensión por un hombre para quien el alcance de la conciencia se ha convertido en rasgo permanente de su esencia. Y supongamos que 50 hombres de este último nivel sean instruidos por un hombre de alma consciente. ¿Qué categoría de hombre será, entonces, necesario para conducir una escuela para 50 hombres conscientes? Nuevamente somos incapaces de responder. Pero podemos comprender, a partir de este principio, que la época de oro más grandiosa ciertamente puede crearse por no más de 50 hombres conscientes que, a su vez, pueden depender de la presencia en el mundo, en ese tiempo, de un solo hombre de una categoría desconocida pero todavía más alta. En papeles históricos, tales como los de Cristo, Buda, Mahoma, parece que vemos por lo menos la traza de esos últimos hombres. Desde el punto de vista de los hombres comunes, la característica de los períodos favorables será que en ellos es más fácil responder a influencias superiores. Sin embargo, visto desde arriba, el punto principal sobre esos períodos puede ser que ciertas condiciones cósmicas permiten entonces la entrada en el mundo de un hombre de desarrollo normalmente inconcebible y que todo lo demás depende de él. En realidad, estas dos ideas son igualmente valederas e igualmente importantes. Al mismo tiempo debe recordarse que los períodos favorables y desfavorables en sí mismos no cambian nada para el hombre ordinario. Nunca se nos ocurre imaginar que un mosquito que vive en un asoleado día de mayo, sea un mosquito mejor al que vive en un día nublado de septiembre. Solo que aquel es más afortunado. La diferencia reside sencillamente en que en mayo el sol se hace relativamente visible a los mosquitos, así como en los tiempos de los festivales dramáticos de los misterios de Eleusis o de las peregrinaciones organizadas por los constructores de catedrales, la verdad era relativamente visible para los hombres comunes. Estas ideas paradójicas están bien expresadas en un relato que nos llega desde los tiempos de los ermitaños egipcios, precisamente uno de los períodos favorables antes mencionados. Un anacoreta tuvo una visión. Parecía estar junto a un ancho mar, desde cuya cercana playa, mientras miraba, se elevó un monje y volando con poderosas alas se remontó derechamente hacia una playa distante y casi invisible. En tanto el ermitaño contemplaba esto, se levantó un segundo monje, pero con alas mucho más débiles, así que apenas podía mantenerse por encima de las ondas y, solo después de esforzado trabajo y demasiados peligros, llegó por fin al otro lado. Sin embargo, mientras contemplaba, se levantó un tercer monje, pero con un vuelo tan débil que cayó una y otra vez al mar, escapando de ahogarse solo tras un gran esfuerzo.
Empero, al final, contra toda posibilidad, este monje alcanzó también la playa distante. Después de considerarlo mucho, el ermitaño fue con su superior y le narró la visión. El superior dio esta interpretación. El primer monje que viste, es el que aspira a subir al cielo en nuestro tiempo, es relativamente fácil. El segundo monje representa a aquellos que intentan la tarea en el tiempo que nos seguirá, será mucho más difícil. El tercer monje es uno que trata de llegar al cielo en el futuro muy distante, cuando es casi imposible lograrlo. Alégrate que vivas en nuestro tiempo. Pero no olvides esto, el esfuerzo del tercer monje vale por el de los demás. 2. La obra de las escuelas. Aunque es poco lo que sabemos de las escuelas de regeneración, no podemos omitir un aspecto de su labor. Dijimos que su objetivo debe ser ayudar a algunos hombres capacitados para crear almas conscientes. Desde un punto de vista el éxito, o hasta el éxito parcial de esta labor, significaría que esos discípulos adquirirían muchos poderes nuevos en comparación con los hombres comunes. Por ejemplo, los describimos como llegando a percatarse de su propia naturaleza y de su verdadera relación con el universo que les rodea. Partiendo de esto, podrían empezar a comprender lo que eran capaces de hacer y lo que no podían hacer. Por tanto, estarían capacitados para concentrar toda su fuerza en objetivos posibles y se ahorraría el desgaste que el hombre común hace de grandes trabajos y esfuerzos para tareas imposibles, nunca realizables por las leyes de la naturaleza. Por tanto, todos los hombres comunes gastan una buena cantidad de energía física y emocional en un esfuerzo para alterar a la gente que les rodea. Siempre están queriendo que sus amigos, enemigos, socios o conocidos se comporten de modo contrario a como lo determina su tipo. Quieren que gente intelectual respete sus sentimientos, que gente emotiva acepte sus teorías. Quieren que los tipos lentos sean rápidos, que los impacientes sean pacientes, que los gitanos sean diligentes y los guerreros, apacibles. Todo esto es esfuerzo infructuoso. Una de las primeras cosas que aprende un hombre que se hace más consciente de sí mismo y de lo que le rodea, es que no puede cambiar a nadie. Solo puede modificar su propio punto de vista. Y, paradójicamente, esta comprensión, si penetra realmente su ser, le dota de poderes inmediatos enteramente nuevos y con una libertad totalmente nueva. En virtud de ella se encuentra en el mundo con una inmensa ventaja. Todas sus fuerzas son liberadas, para el logro de lo que realmente puede alcanzar. Esto se refiere a la adquisición subjetiva de nuevos poderes merced al hecho de ser liberado de ciertas ilusiones comunes. Pero más allá de esto, la conciencia acrecentada, también, puede acarrear poderes objetivos relacionados con el desempeño de una nueva función, mediante un sistema nervioso que no ha funcionado hasta entonces, como se discutió en capítulos anteriores. Un poder así es la verdadera telepatía, esto es, el poder de colocar pensamientos definidos en la mente de otros, la voluntad. En la cuestión de estos objetivos o poderes verdaderos no podemos entrar aquí. Solo podemos saber que es posible su desenvolvimiento y que debe formar parte del trabajo de toda escuela verdadera. Hemos visto cómo hasta la eliminación de ciertas ilusiones da una enorme ventaja al hombre. Sin embargo, en el momento en que deja de pensar que puede cambiar a otros y empieza a darse cuenta de que puede confiarse absolutamente en la debilidad de cada hombre, puede ocurrírsele cualquiera de estas dos preguntas: ¿cómo puede sacar ventaja personal de su nuevo conocimiento de los demás, o cómo puede ayudarlos? Y el solo hecho de que ahora ve más claramente, significa que puede hacer una u otra cosa con mucho más éxito que antes. Es una prueba fundamental del ser del hombre, cuál de estas dos interrogantes se plantee. Y, aún más, las dos posibilidades nos aclaran una distinción muy patente que se debe entender con toda lucidez. Los poderes nada tienen que ver con el ser. Ya habíamos visto que los mosquitos afortunados no eran necesariamente mejores mosquitos. En la misma forma, un hombre fuerte no es necesariamente un hombre bueno. Estas dos posibilidades son inconmensurables, porque la primera se refiere a los poderes y la segunda al ser. Por tanto, un hombre fuerte puede usar su fuerza, sea ya para trabajar para otros, ya para forzar a otros a que trabajen por él, o bien, puede ser muy perezoso para hacer algún uso de sus poderes.
Estas diferentes actitudes se refieren a diferentes estados de ser. Exactamente el mismo problema se origina en forma mucho más aguda en relación con la adquisición de nuevos poderes gracias a una conciencia acrecentada. Pues, aunque un hombre fuerte puede encontrar otro más fuerte en cualquier población a que llegue, un hombre más consciente puede viajar extensamente por el mundo sin encontrar a ningún otro en situación análoga. Por tanto, puede aparecer durante algún tiempo como libre de la force majeure. Al mismo tiempo, sus nuevos poderes pueden ser tales que, desde el punto de vista de la humanidad en conjunto, sencillamente no se pueden permitir en hombres impreparados. Que se imaginen, por ejemplo, los efectos terribles de la telepatía, esto es, de poner pensamientos en las mentes de otra gente, si se ejerce por un hombre cruel o temible o, siquiera aún por un hombre todavía sometido a la curiosidad ordinaria, la ambición o la malicia. Es por estas razones que en todas las escuelas genuinas la labor por una conciencia acrecentada, debe tener paralelo exacto con la labor por el mejoramiento y purificación del ser. Esta labor se refiere principalmente a la forma en que el hombre se considera a sí mismo. Y, para algunas gentes, puede ser la parte más difícil de comprender y soportar de los trabajos de la escuela. Al mismo tiempo, esta cauta labor previa sobre el ser, solo es necesaria durante cierto tiempo. Es muy importante en el periodo en que un hombre ya comprende más que lo que puede comprender en la vida ordinaria, pero cuando todavía no comprende lo suficiente para ver todas las implicaciones de su nuevo conocimiento. Durante este tiempo la disciplina de la escuela puede parecer muy ardua y estricta, porque es entonces cuando el nocivo puede destruirse tanto a sí mismo como a los demás, por medio de su conocimiento incompleto. Posteriormente, cuando comprenda lo suficiente, esto es, cuando vea todos los principios involucrados y los resultados inevitables del mal uso de nuevos poderes, ciertos cuerpos equivocados le resultarán completamente imposibles. Por tanto, el mayor peligro es que se detenga en el camino de desarrollo o se conforme con un pequeño progreso hacia la conciencia. Y esto, a su vez, puede definirse como un fracaso del ser. Ahora es posible comprender mejor qué es lo que se altera y lo que no se altera por este ciclo de regeneración gobernado por el planeta Neptuno. En periodos favorables de este ciclo, como los ya mencionados, la adquisición de nuevos poderes relacionados con el aumento de conciencia puede resultar algo muy fácil. Por otra parte, el problema del ser permanece siempre exactamente el mismo y el trabajo sobre el ser nunca es más fácil o más difícil cualquiera sea el tiempo. Más aún, en tanto que el acrecentamiento de la conciencia solo puede ser posible con ayuda de escuelas de regeneración, el problema del mejoramiento del ser es uno al que se enfrentan todos los hombres, en todas partes, por el solo hecho de su nacimiento en el mundo. Proporciona una prueba para cada individuo viviente y, a menos que esta prueba se pase con éxito, no se levanta siquiera el asunto de las escuelas y sus posibilidades. Anteriormente, nos referimos a la idea de que en el camino del verdadero desarrollo, algo viejo debe morir en el hombre y nacerle algo nuevo. Podemos ahora discutir más ampliamente esta idea, porque en realidad todo el trabajo de las escuelas se conecta con uno u otro de estos procesos y nada más que estos. De modo que, aunque la meta secundaria de una escuela puede ser difundir una verdadera comprensión de las leyes naturales y de la naturaleza del hombre y sus posibilidades entre gran número de miembros, su aspiración primordial en relación con aquellos que le están más íntimamente adscritos, debe ser a. Ayudarlos a destruir sus antiguas personalidades, b. Ayudarlos a adquirir almas. Y, obviamente, todos quienes están sometidos a la disciplina de la escuela deben, hasta donde les concierne personalmente, comprender y concurrir plenamente a ambos objetivos. Es muy necesario darse cuenta de que estos son dos procesos separados y que no siguen necesariamente el uno al otro. En una forma muy general, lo que se ha descrito acerca del mejoramiento del ser puede decirse que se refiere al primer proceso, mientras que el trabajo directo para el desarrollo de nuevos poderes conduce al segundo. En cualquier caso, están involucrados en los procesos métodos de escuelas y ejercicios muy diferentes, aunque pudieran ir y debieran ir juntos.
Si no hacen así, puede ocurrir que se destruya la vieja personalidad sin que se adquiera un alma, que resulta en alguna forma de posesión por otra o en la insanía. O puede ocurrir que se adquiere un alma sin que haya sido destruida la vieja personalidad, caso en el cual la última, con todas sus debilidades, crueldades, lujurias y ambiciones se hace permanente y queda dotada con poderes extraordinarios para llevar a efecto sus impulsos irracionales. Afortunadamente, ambos casos son sumamente raros. El trabajo más exotérico de una escuela es, así, la difusión de la comprensión. Este aspecto del trabajo puede afectar a centenares y aún millares de gentes. La parte siguiente del trabajo de una escuela es el rompimiento gradual de la antigua personalidad entre sus discípulos más íntimos. Este trabajo puede también tocar en grado más fuerte o más débil a un número bastante considerable. Y en un individuo el proceso puede operarse durante años o aún durante todo el resto de la vida. Este proceso puede compararse con la disecación de nueces para preparar su descascaramiento cuando la corteza, por ejemplo, está verde. Es imposible removerla sin dañar gravemente la pulpa. Corteza y pulpa, entonces, forman un todo inseparable. Después de un proceso adecuado de secamiento, sin embargo, la cáscara se hace quebradiza y se separa de la pulpa, momento en el cual un golpe comparativamente suave la partirá, revelando la pulpa en su perfección. Todos los que ingresan del exterior a una escuela pueden ser considerados verdes, mientras que aquellos que honestamente se exponen a la influencia de la escuela, después de cierto número de años, comienzan a acercarse al estado en que la esencia y la vieja personalidad se han desenlazado una de la otra y un golpe comparativamente ligero es suficiente para separarlas. Este desenlazamiento de la personalidad y la esencia es uno de los principales propósitos de la disciplina de la escuela. Métodos diferentes, que van desde la reprobación violenta hasta la humildad completa, pueden ser usados por el maestro, de acuerdo a su naturaleza, para producir el mismo resultado. Mientras que se está produciendo este efecto en el discípulo por la influencia de la escuela, su propio trabajo interno es de autopurificación. Dicho en otras palabras, significa esto que procura eliminar de su organismo todo cuanto no quiere conservar permanentemente. Tales cosas pueden incluir estados físicos desarmónicos y enfermedades corpóreas, emociones dañinas y aficiones y deseos incontrolables, pensamientos maliciosos, de temor y egocéntricos. Para cada uno de estos aspectos de la purificación física, emocional y mental hay métodos y ejercicios apropiados. El aspecto de la purificación física no es absolutamente esencial, pero si se lo ignora, el sufrimiento del aprendiz se incrementa grandemente en una etapa ulterior y sobre su voluntad recae un tremendo esfuerzo a fin de superar la inercia y el dolor físico. Uno de los efectos de la purificación física es eliminar el sufrimiento innecesario. Durante este periodo de preparación, tiene también que aprender el discípulo el modo de hacer por sí mismo cosas difíciles y cómo llevar adelante ciertos ejercicios dolorosos o reiterados, que más tarde pueden ser necesarios para fijar en él un estado determinado. No podría ir muy lejos en esta etapa porque no necesita fijar algo, al mismo tiempo debe dominarlos de modo que le sean bastante familiares en el momento que necesite usarlos intensivamente. Toda esta preparación conduce al punto en que es posible destruir la vieja personalidad. Este momento después del poder del maestro, de la preparación del discípulo y de que alcance un cierto intervalo en su vida, si toda esta preparación ha avanzado rectamente y alcanzado su propio término, la destrucción de la vieja personalidad no será necesariamente muy dolorosa para el discípulo. Es un error pensar que esto envuelve gran sufrimiento mental o desasosiego. Como en la analogía de la nuez, el desecamiento es completo, y un ligero golpe rompe la cáscara que se abre por sí sola. Lo que queda carece de posición, dinero, familia, conocidos, ambición, poder de actuar por sí mismo. Muchas de estas cosas podrán retornar al discípulo posteriormente en una forma diferente. Mas por el momento se encuentra sin nada y sin pasado alguno. Es como si su cuerpo fuese colocado, todavía viviente, en una isla desierta donde no ha tenido ninguna clase de conexiones previas. Por un corto instante es como niño recién nacido.
muy separada del aniquilamiento de la antigua personalidad, aun que puede tener lugar al mismo tiempo, es la implantación de un alma en el discípulo por el maestro. Este proceso parece ser análogo a la concepción de un cuerpo físico. La esencia del papel del discípulo es como si fuese la parte femenina y dentro de esta el maestro, por métodos solamente conocidos por él, inyecta una partícula viviente de su propia alma. Es por esta razón, entre otras, que un verdadero maestro debe ser por lo menos un hombre de alma consciente. Estos dos procesos, el aniquilamiento de la personalidad vieja y la implantación de un alma, quizás puede entenderse mejor por la analogía del injerto de un vástago de un árbol frutal cultivado, en el tronco de otro silvestre. Primero el árbol silvestre es cortado casi a ras del suelo, dejándole solamente intactos las raíces y el comienzo del tallo. Se hacen entonces una o dos incisiones en el tallo y en estas se colocan los vástagos del árbol cultivado. Pronto comienza la savia a fluir de las raíces silvestres dentro del vástago y, a su tiempo crece el nuevo árbol, portador del fruto deseado pero nutrido por el vigor y las raíces del viejo. Una vez que el alma se ha puesto, por decirlo así, en cuerpo del discípulo y en su esencia llega la oportunidad de que todo sea fijado. El discípulo siente en sí mismo un llamado irresistible a marchar solo, probablemente en condiciones de dificultad especial, quizás sin alimentos ni bebidas, aunque todo esto pudiera habérsele dispuesto. Cerrado por sí mismo, el discípulo es librado a sus propios recursos. Una serie de sugestiones pueden reunirse sobre él por el maestro, pero la forma de llevarlas al cabo, los métodos que usa y las conclusiones a que llegue, derivan todas de su propia esencia. Ahora tiene que poner en práctica con tanta intensidad como pueda los ejercicios fijativos que aprendió anteriormente. En general, el dolor y la repetición son agentes fijativos y la mayoría de los ejercicios concernientes, emplean uno u otro o ambos principios intencionalmente para fijar el alma en él y para establecer ciertas aptitudes generales, creencias y principios. Por ejemplo, los ejercicios pueden usarse para fijar una determinada actitud hacia Dios, hacia sus compañeros, hacia su deber propio y así sucesivamente. Si se hacen con suficiente intensidad, estas aptitudes permanecerán con él por todo el resto de su vida. Es en esta época cuando se aclara la importancia de una larga y cuidadosa preparación y purificación. Pues no solamente la actitud general surgida en él por la situación y el maestro devendrá fija, sino también cualquier pensamiento casual, deseos, rechazos, temores y ambiciones que quedaron todavía de su personalidad. Por ejemplo, esta anticipación de lo que más desea hacer cuando emerja de su retiro se fijará en él como una tendencia permanente y en la misma forma puede adquirir gustos totalmente nuevos en los alimentos y bebidas. Mientras está haciendo a los ejercicios fijados y encuentra que surgen en él arrepentimientos, deseos o imaginaciones aparte del entendimiento que desea fijar, puede considerar seriamente si es que desea vivir con tales sentimientos o pensamientos por el resto de su vida. Esta idea le dará fuerza para mantener su mente en una sola dirección. En este momento también aparece el valor de la purificación física. Si esta ha sido descuidada, la abstinencia y los ejercicios fijativos pueden involucrar gran sufrimiento. Es verdad que si el discípulo es suficientemente fuerte, la superación de este sufrimiento podrá darle una enorme energía emocional. Por otro lado, puede resultar una distracción demasiado considerable y dejarle marcado con ciertos temores que es incapaz de hacer a un lado. Pero si la purificación física se ha llevado algún trecho adelante, este momento de fijación no necesita ser demasiado difícil para el discípulo. En cualquier caso, no necesita ser nada que esté más allá de su poder de sobrellevar. Durante este tiempo también se establece el curso futuro de la vida del discípulo y su trabajo. Todas sus capacidades naturales, sus intereses adquiridos, todo cuanto realmente ha aprendido y domina, su propia comprensión y aun sus propios placeres verdaderos contribuyen a esto. Todo esto puede juntarse y combinarse con las actitudes y creencias generales que está fijando para mostrarse su línea de trabajo en el futuro y quizás aún, algo de los acontecimientos exteriores y etapa, que se le conectarán.
Cuando acabado el tiempo de retiro, el discípulo habría de saber sin duda y permanentemente qué es, qué cree y qué debe hacer. Esto no significa que esas ideas se hagan fijas en un sentido estrecho, mas ciertas ideas fundamentales se establecen que no podrá traicionar y sobre las cuales su comprensión deberá crecer en el futuro. Si el proceso de fijación ha avanzado con éxito, el momento de este emerger del confinamiento puede ser comparado con el momento en que el vástago frutal se ha establecido definitivamente en el tallo silvestre. Los dos han crecido en un solo organismo y ahora queda al nuevo árbol crecer hasta la madurez. Los 4 procesos que se han descrito, el desenlazamiento de la personalidad y la purificación preliminar, el aniquilamiento de la personalidad, la implantación de un alma, y la fijación de esta alma de la comprensión y las actitudes características aquella, pueden representarse más sencillamente por la imagen de preparación y teñir de la lana. Primero, la lana debe lavarse y limpiarse, quitándole las impurezas y la grasa. Esto corresponde a la preparación y purificación. Segundo, debe ser blanqueada. Esto corresponde al aniquilamiento de la antigua naturaleza. Tercero, debe teñírsela con el color requerido. Corresponde esto a la dación de un alma con su actitud particular hacia Dios y el hombre. Cuarto, debe bañársela en un mordente, que abre los poros del material y fija permanentemente el color. Esto corresponde al período de aislamiento con sus austeridades. Se deberá notar que cuando todos estos procesos están completos, la lana está lista para ser tejida en algún material o para recibir diseños o bordados de acuerdo a los requerimientos de una inteligencia superior. Hasta donde sabemos al presente, la destrucción de la vieja personalidad y la dación de almas constituyen todo el trabajo de las escuelas. 3. La escuela como un cosmos. Lo que distingue a una verdadera escuela de regeneración de todas las otras categorías de sociedad humana, es el hecho de que se propone simular y, en los casos que logra éxito, crear un cosmos. La razón de esto es clara. Como hemos visto, un cosmos y solo un cosmos contiene los 6 procesos cósmicos, incluso el de regeneración. Para poder llegar a regenerarse, un hombre debe participar en el proceso de regeneración de un cosmos superior. Pero este proceso, en cosmos que existen naturalmente, como la Tierra o el mundo de la naturaleza, es mucho más lento desde el punto de vista del hombre individual. Con una vida que dura 80 años, no se ve auxiliado para participar en la regeneración a escala de decenas y aún cientos de millares de años. Solo hay una puerta de salida. Debe ser creado un cosmos artificial, que exhiba los mismos procesos y permita las mismas posibilidades, pero mucho más rápidamente. Esta es la labor de una escuela. Progresivamente hemos revelado los diferentes aspectos de un cosmos, su círculo de vida que se desarrolla logarítmicamente en el tiempo, su triángulo informativo sobre los puntos del cual 3 clases de alimento o inspiración le penetran y le sustentan desde cosmos superiores, la circulación interna que une sus diferentes funciones. Todos estos movimientos se cruzan y entrecruzan y en sus puntos de unión crean fenómenos definidos, baterías u órganos que se cargan y descargan alternativamente, de acuerdo con los movimientos que pasan a través de ellos. En un determinado cruce dentro del cosmos, la regeneración, es decir, el escape de una célula individual desde una circulación inferior a una superior, es posible. Todo esto debe ser perfectamente sabido y comprendido por los conductores de escuelas. No solo deben comprender el plan general de un cosmos sino, también, el significado interno de todos sus movimientos y partes en el mundo de los hombres. Y deben organizar una especie de ritual viviente que dure décadas o siglos y en el que decenas, cientos o hasta millares de hombres desempeñen los movimientos requeridos por ellos si pensamos en los juegos de ajedrez viviente que se jugaron en algunas ocasiones en la época del Renacimiento. Y si los imaginamos conducidos no solo en un estadio en un día particular sino, sobre todo el mundo, durante veintenas enteras de años, y si imaginamos, además, que las piezas humanas cambian su ser y naturaleza cuando se las mueve de uno a otro cuadro, entonces tendremos una débil idea de lo que significa.
Ahora resulta claro el por qué todas las sociedades comunes creadas para el mejoramiento moral o cultural de los hombres, todas las prácticas religiosas y los métodos filosóficos ordinarios, difieren de las verdaderas escuelas de regeneración. Los hombres en la vida ordinaria nada saben acerca de la constitución de un cosmos o de que semejante cosa exista y, aun si les llega a mostrar su plan teórico, nunca podrán persuadir a todos los diferentes tipos requeridos para moverse con cómo ver su aplicación detallada en el reino de la psicología humana o propensión, cada uno hacia su propia meta. Esto solo es posible para un hombre que ha alcanzado un nivel completamente diferente de conciencia, un nivel de conciencia en el que puede percatarse del trabajo de los cosmos en el mundo que le rodea. En realidad, una escuela verdadera o completa solo puede ser iniciada por un hombre de espíritu consciente. Una de las cosas más difíciles de comprender sobre el trabajo del cosmos de la escuela, es la naturaleza del triángulo informativo que le conecta con cosmos superiores y le dota con todas las posibilidades. El primer punto de este triángulo, el principio y el fin, el lugar donde en el hombre ordinario se origina el primer impulso y donde culmina el proceso final de regeneración, puede llamarse escuela superior. Este significa, escuela en un nivel más alto a la que está creándose, escuela donde se conduce la regeneración de los seres superiores a los hombres ordinarios. De la escuela superior debe derivar el plan necesario, el conocimiento necesario y la fuerza necesaria, en su forma abstracta. El segundo punto del triángulo donde el aliento entra en el hombre, es el maestro visible que aparece en el mundo, agrupa hombres a su alrededor y dota del aliento de la vida a principios demasiado abstractos y que no son comprensibles de otro modo. En este punto se encuentran Cristo, Buda y en grado más alto o más bajo, todos los grandes maestros de la humanidad. Es el tercer punto del triángulo el más difícil de comprender por la mente lógica. Es el punto donde las percepciones de luz penetran al hombre y, como resultado, la posibilidad de comprender se agrega a la de sentir. Reside aquí el conocimiento del bien y del mal, y uno de sus aspectos más extraños es que este punto, también, implica desacuerdo, división, hostilidad. Por la sangre y el aliento los hombres se comprenden entre sí en cierto nivel. Por las percepciones y las diferentes interpretaciones de ellas puestas por cada tipo, los hombres desacuerdan entre sí. El contraste entre lo pacífico del primitivo hombre instintivo, y la rigurosidad del civilizado hombre mental, muestra muy claramente la naturaleza encontrada de estas dos etapas sucesivas. De ahí en adelante los hombres pueden comprenderse entre sí solo en un nivel muy superior, cuando una nueva función empieza a despertar. En la escuela es este punto 6 el mecanismo mediante el cual debe romperse la creencia instintiva, con miras a hacer posible una comprensión superior. Todos los hombres normales creen en un Cristo. Pero, ¿cómo se les puede hacer comprender su labor? Para lograrlo, debe crearse una oposición u hostilidad artificial. Así como es necesaria una intensa fricción cuando se prende un cerillo, así también se necesita una intensa fricción para producir luz. Por tanto, la escuela tiene que oponerse a su propia primera expresión. Este es el segundo choque. Una insinuación muy interesante de este papel se expresa en el Nuevo Testamento por la figura de San Pedro, quien empieza persiguiendo a los primeros cristianos y, posteriormente, persigue la propia enseñanza de Cristo, dando a sus preceptos internos una forma externa y organizada y, al mismo tiempo que los distorsiona, los hace accesibles. La lucha implícita entre Platón y Sócrates o de sus correspondientes sufí, Jeyaleddin Rumi y Shamseddin, sugieren lo mismo. El primer maestro está muy lejos de los hombres ordinarios, que le pueden amar pero no le pueden comprender. La escuela debe proporcionar, también, un mediador que explicará al mundo lo que es el maestro, que arrojará luz sobre él. Este mediador dejará los fundamentos de una organización y, para quienes conocieron y amaron al primer maestro, parecerá que aquel está destruyendo la obra del último. Si deseamos, pues, dar nombres a los tres lados del triángulo, podemos poner al primero efusión desde una escuela superior, al segundo lucha con resistencia o persecución y al tercero, retorno a la escuela superior.
Este triángulo representará, entonces, los tres aspectos de comunicación directa con el impulso original. El círculo, como todos los demás cosmos que hemos estudiado, representará la vida de la escuela en el mundo, su desarrollo en el tiempo. De ahí que el primer tercio o gestación, representará la aparición oculta de las ideas de la escuela en el mundo, los primeros pocos años de la íntima instrucción por el maestro a su propio círculo. Luego, en cierto punto donde el círculo toque nuevamente al triángulo, el maestro se quitará el disfraz y aparecerá francamente como el representante de una escuela superior. Se le verá transfigurado. Desde este momento su propio grupo sabrá y ya no será posible la duda de ellos. Pero simultáneamente con esto, se levantará súbitamente una oposición violenta, tanto desde el mundo exterior como desde otro aspecto de la escuela. Se iniciará el período de persecución, y, precisamente el fuego de esta persecución, extraerá de la influencia del maestro toda la significación, toda la comprensión, todas las implicaciones, en escalas grande y pequeña, que contenga. Semejante lucha, como apreciamos en la escala logarítmica, puede continuar por varias generaciones. Sin embargo, en el segundo punto, donde el círculo toca nuevamente al triángulo, la figura que ha llegado a personificar persecución, arrojará también su disfraz, también aparecerá francamente como representante de una escuela superior, también parecerá transfigurado. De ahí en adelante, la labor de las dos figuras se fundirá, estarán reconciliadas, las formas externa e interna y una sola iglesia o tradición se habrá creado. El tercer tercio del círculo, que se desarrolla todavía más lentamente a través de muchos siglos y todavía más ampliamente entre los hombres, representará la influencia y labor de esta iglesia, de esta tradición. Hasta que, al final, la forma de esta escuela particular llegue a su fin y su experiencia y sus logros retornen a la escuela superior de la que se desprendió. Apreciamos ahora que el cosmos de una escuela sigue el mismo patrón de tiempo del cosmos de una civilización. Y, de hecho, comprendemos que son una sola y la misma, puesto que es solo la presencia oculta de una escuela la que dota a una civilización del poder de autodesarrollo y, así, la hace efectivamente un cosmos. Civilización significa la forma externa, escuela el significado interno. Desde aquí vemos, también, lo que significan las épocas favorables, significan épocas cercanas a los puntos donde el triángulo informador de la influencia de la escuela superior, toca al círculo del tiempo. Y vemos simultáneamente, que en realidad ningún punto es más favorable que los otros, puesto que para los hombres individuales la posibilidad de cambio no reside en ninguna forma, a lo largo del círculo del tiempo, sino a lo largo de la figura de la circulación interna que cruza el tiempo en todas direcciones y que comienza en cada punto. El significado de esta figura de circulación interna en relación a la escuela ya ha sido tratado en el capítulo sobre psicología humana. Como en la humanidad, las funciones de la escuela están simbolizadas por los diferentes tipos de hombres y, por tanto, esta circulación se convierte en un constante aumento de velocidad del intercambio entre tipos y en un desarrollo consciente de supertipos equilibrados. En este aspecto, como en su labor total, la escuela representa un experimento controlado, dirigido a aumentar enormemente el proceso general de regeneración del universo, dentro de límites y condiciones definidos. Por tanto, la figura de circulación nunca debe considerarse como un movimiento continuo sobre un solo nivel. En la escuela es un movimiento hacia arriba o en espiral, siendo cada cambio no solo hacia un tipo diferente, sino hacia aquel tipo sobre un nivel superior al que se ha abandonado, acompañado de una mayor comprensión, mayor conciencia y mayor percepción del todo. A diferencia de la figura del círculo, este movimiento no adelanta en el tiempo, sino que es una corriente compuesta del movimiento de todos los hombres de todos los tiempos, que caen bajo la influencia de la escuela particular en todas las edades. Como quiera que sea, será necesario que el maestro establezca la forma del movimiento al escoger entre sus discípulos a representantes de los 6 tipos distintos y ayudándoles para que, cada uno por sí mismo, logre un movimiento hacia la siguiente etapa.
El cambio del beligerante, impaciente Simón Pedro, que corta la oreja del soldado en el huerto de Getsemaní, al sabio, comprensivo, versátil, jovial Pedro de las Actas de los Apóstoles, es un ejemplo de tal movimiento. Se notará que el trazo de esta circulación interna hace muchos cruces, se cruza a sí misma 2 veces fuera y una vez dentro del triángulo, y cruza 12 veces el triángulo mismo. Cada uno de estos cruces tiene un significado definido. En el cosmos del cuerpo del hombre, como se ha dicho, sus cruces del triángulo están representados por ciertas baterías u órganos que almacenan la energía de la conciencia en forma muy concentrada, recogiéndola de la corriente sanguínea y cediéndola nuevamente a la misma corriente. Los cruces por fuera del triángulo representan ciertas formas fijas, como el pelo o los huesos que, aunque son una parte integral del organismo, no incluyen la posibilidad de conciencia al alcance de las demás partes. El cruce dentro del triángulo, como se explicó en el capítulo sobre psicología humana, representa el punto donde coinciden la radiantez y la invisibilidad, donde se cruzan 2 sistemas nerviosos diferentes y, por tanto, donde las células individuales pueden finalmente escapar o resultar regeneradas. En la actuación de esta figura, dispuesta por el dirigente de la escuela, no solo tienen que lograrse los movimientos individuales de los tipos, sino que tienen que producirse los fenómenos correspondientes en los cruces. En las 12 intersecciones con el triángulo tienen que crearse monumentos caracterizados, de los que en adelante y por siempre los hombres que pertenezcan a la escuela serán capaces de obtener diferentes clases de inspiración, cada una de acuerdo a su tipo y que servirán de señales indicadoras a cada uno de cómo debe proceder. Estas 12 baterías están simbolizadas en el drama de Cristo por los 12 apóstoles, quienes establecen una serie de ideales permanentes, a uno de los cuales puede aspirar o apelar cada hombre en particular, en el punto particular de su movimiento. Gradualmente, estas baterías se ven suplementadas por expresiones concretas de la labor de la escuela en forma duradera, sobre el lado de salida del triángulo, por los 4 evangelios. En el lado inferior, por los credos y dogmas en conflicto. Sobre el lado de regreso, por las grandes catedrales, los rituales y las obras de arte. En algunos casos, la creación de una batería necesaria se logrará mediante la instrumentalidad de un individuo particular, escogido por el dirigente como una condición, por así decirlo, de su movimiento. En cierto punto, se constituirá en su tarea, como el Evangelio de San Juan o el establecimiento de la sucesión apostólica de San Pedro. A medida que pasa el tiempo, nuevas expresiones se continuarán agregando a cada una de las diferentes baterías, como varias órdenes, reformas y aún herejías se continuaron agregando a la tradición cristiana. Por tanto, estas 12 baterías representan recursos mediante los cuales la corriente de tipos individuales, continuando en el transcurso de las edades, pueden alimentar y aspirar al impulso creador original, proveniente de la escuela superior. Los cruces por fuera del triángulo se manifiestan en la escuela en forma muy curiosa. Están representados por los cuerpos fijos de opinión, que se han acumulado alrededor de uno u otro de los aspectos externos de la escuela, que emplean todo su tiempo en defender este aspecto particular, atacando todos los demás aspectos y que han resultado completamente disociados del triángulo informador, único que da significado al todo. Estos son aquellos que Pablo describe declamando: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo, aquellos para quienes el grupo es más importante que la obra. Y en los tiempos posteriores se convierten, por una parte, en cristianos primitivos que ridiculizan todas las formas de ritual de iglesia, tachándolas de hipócritas y, por otra, en eclesiásticos profesionales, solo ocupados en perpetuar un dogma particular o una particular organización. Entre estos 2 cuerpos fijos, por fuera del triángulo, nunca puede haber comprensión o conciencia y, lo más que puede decirse de ellos, es que, como el esqueleto, sirven para dar forma y rigidez al todo. Poco puede decirse acerca del cruce dentro del triángulo, excepto que, para todos los individuos puestos en contacto con la escuela en todas sus edades, este punto representa el punto de escape, muerte y renacimiento, la posibilidad efectiva de regeneración.
En la presencia de este punto y en la real penetración de las posibilidades en él contenidas, reside todo el propósito de la escuela.